¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy Muy bien. bien. Hemos pasado este fin de semana largo, Tenés razón, ¿eh? penúltimo del año, porque todavía nos queda Nos uno, queda uno más. con mucha información este fin de semana Sí, largo. sí, Déjame excelentísimo. contarte. Contame. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a recibir con nosotras al diputado provincial Miguel Rabia, médico y trabajador de la salud. Sí, vamos a conversar un poco sobre los desafíos actuales del sistema sanitario, Perfecto. sobre enfermería, Buenísimo. sobre los cuidados gerontológicos que nos caracterizan y los proyectos, ¿no?, que buscan mejorar la vida de quienes cuidan todos los días. Bienvenido, Miguel, gracias por venir. Hola. O llegar a este camino de la salud a la política. Uf, ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué fue lo que lo inspiró para Bien, tomar este rumbo? bueno, la verdad es que siempre tuve mucha vocación por la gestión en salud. Tratar de organizar, ver cómo optimizar los servicios, siempre pensando y dando una mirada de la calidad del servicio de salud, que es una cuestión interesantísima. Calidad es hacer correctamente lo correcto, es garantizar accesibilidad al sistema de salud, es garantizar equidad, que a cada persona se le dé lo que le corresponde en un marco de entendimiento de la situación de cada sujeto, de cada familia, es tener satisfacción de nuestra gente por lo que recibe, por la salud que tiene, es seguridad del paciente, o sea, minimizar el riesgo de errores, como un gran error que tuvimos esta tragedia nacional del fentanilo eso fue Sí. contaminado, tremendo. ¿tá? Es lograr efectividad y es lograr eficiencia. Entonces, bueno, todo este combo de la calidad para mí siempre ha sido una cuestión sencilla de entender y de llevar adelante. Y lo hacía humildemente con cierta destreza en lo que se llama la microgestión, que es el consultorio. Lo hacía con cierta destreza en la mesogestión, que era el centro de salud. Alguna vez pensé que podía escalar en esto, me capacité, me formé mucho, hice una maestría en gestión de sistemas de salud y seguridad social, y en el medio de esa formación tuve una entrevista con el ex gobernador Jorge Obey, que le gustó mi mirada sobre la salud pública y me permitió incorporarme a la gestión de su gobierno y fui jefe de zona de salud de esta región, San Lorenzo, Rosario y Constitución, y en la historia de la provincia de Santa Fe fui el único jefe de zona que duró un mandato completo. Un mandato completo. Porque habitualmente a los 6 meses, 9 meses te quemaba. Claro. Bueno, Claro. la Sí. verdad que tuve muchos meses para organizarlo y después Bueno, son funcionó a en veces piloto automático. cuestiones que cuando uno está mucho tiempo en gestión, Sí, ¿no? Como que hay algo que te inquieta, que sí. le buscas la vuelta a decir, bueno, y lo lograste. ¿Cómo ves hoy Bueno, en día desde que estabas en el consultorio a eso que sí. interpelaba? Ujú. Bueno, ¿Se pudo lograr como algo? trabajador de la salud y como gestor de la salud, te digo que hay que darle muchísima importancia, hay que centralizar el foco en el que da el servicio cercano de salud. O sea, el trabajador de salud que está en contacto con los pacientes. Directo. ¿Tá? El médico, la enfermera, el equipo, el trabajador Sí. social, Yo creo que hay que trabajar en equipo con las sí, interdisciplinas. Eso sin es duda, con los núcleos y campos, ¿tá? Cada uno exactamente. respondiendo a su núcleo, pero interrelacionando con el otro en el campo. Bueno, el agente sanitario, el farmacéutico, el administrativo. El administrativo muchas veces es el que recuerda que tal paciente no volvió a la consulta. Y por ahí hay que ir a buscarlo. O preguntarle al vecino que por qué no viene. Exactamente. El responsable de la farmacia dice, che, hace 2 meses que esta persona no viene a No buscar el viene, medicamento. claro. La enfermera que tiene bajo su control un tema tan trascendente en la salud pública como son las vacunas. ¿Ah? Sí. Y desde ahí construir, eso se llama la microgestión, que es la gestión clínica, el que está en contacto con la gente, ¿no? Desde ahí ir construyendo para ordenar la mesogestión
Y este entendimiento tiene que estar claro desde la macrogestión, los que gestionan los sistemas de salud, ¿tá? Que son los que definen el norte, el rumbo. Pero si vos no integrás en el rumbo al que está en contacto todo el tiempo, en esta cuestión que es corazón intensiva, que somos los trabajadores de la salud, y bueno, les voy a alimentar el ego, principalmente las enfermeras. Porque ¿quiénes son las que están al pie de la cama las 6 horas del turno? La enfermera. El médico va, Exactamente. visita al paciente, Sí. 15 minutos y se retira de esa habitación. Bueno, en el centro de salud, ¿quiénes están todo el tiempo cumpliendo su turno? Las enfermeras. Y enfermería es 24 horas. Claro, en los inevitablemente. bancos, En los en el zancos. territorio, Sí, porque digamos, Sí. la enfermera es la que sale sí. al espacio del paciente, persona, usuario. Y es habitualmente la que tiene más oreja y es habitualmente la que tiene una mejor empatía de comunicación con el paciente. Porque a veces el médico está distante con el discurso para dar algunas recomendaciones hacia el paciente. Sí, o el Entonces, paciente siente vergüenza ante También, esta también. autoridad, ¿no? ¿Qué va a pensar? Que sí, ¿no? sí, hasta que Es construís, reticente a que el- sí, sí, hasta que venga el- construís la confianza con la Exactamente. comunidad, Claro. demora un poquito más. En cambio, la enfermera que está todo el tiempo, está por ahí con más disponibilidad de tiempo para algunas conversaciones y esas cosas, Y la construye cara más diaria. confianza. Yo creo Claro. que Sí. el tema de es lo vernos, habitual, lo Bien. diario. esto es lo habitual. Acá Bien. está y es más fácil quebrar, Bien. poder hablar y poder desenvolverse Bien. sin vergüenza. Yo creo que pasa eso, que pasa- nosotros sí, estamos Sin ahí sentirse y es la juzgado. cara diaria. Sí, sí. Y además están dando contención, empatía, Sí. el Y hombro, algún acompañamiento. llanto, sin duda. Claro. ¿tá? Mira, le voy a contar una experiencia. Acá en la vecinal 25 de Mayo, Oroño, Iriburu, Fragata, Sarmiento y Bolonia, para ser más precisos, bueno, trabajaba allá por el año 2000 en un centro de salud, en donde era impresionante la cantidad de gente que teníamos. Imagínense, año 2000. 2000 y 2001 Era que fue el algo, gran sí, caos grande, exactamente, el trueque, todas esas cosas, o sea, terrible. una gran necesidad Ellas no, social. ellos no se No, acuerdan. no tienen ni pero idea, no tienen Pero ni La idea. gente de mi edad Bueno, recuerda toda esa historia. Ujú. había gente que en ese momento no sabía cómo eran los billetes, no conocían el dinero. Esto es una cuestión Claro, porque que era No, no. intercambios. era trueque, Hacían, Claro. era hacían trueque. intercambios de productos. Era increíble. Está bueno. En ese momento teníamos el problema de que el consultorio nos golpeaban la puerta todo el tiempo para preguntarnos si lo podíamos atender. Armamos con las enfermeras del centro de salud lo que hoy se denomina el triage. En aquel momento también Claro. lo denominamos triage y era el triage de enfermería. Porque en el mundo está demostrado que el mejor triage, que es la selección de pacientes para los que están Exactamente. fuera de este tema, el triage es un término francés que se usó en la Primera Guerra Mundial para el campo de batalla, para poder diferenciar el paciente que tenía chance de sobrevida del que estaba bien y del que se iba a morir. Y el Entonces, que no tenía chance. exacto. Claro. ¿tá? Entonces ese ya Y se lo identificaba derivarlo. como, exactamente, y rescatarlo del campo de batalla rápido. Exacto. Entonces hoy la palabra triage, que en francés significa selección, la usamos para todos los servicios de emergencia. Pero en eso creo que con nuestro equipo de salud fuimos pioneros, me atrevería a decir, en la provincia de Santa Fe. Año 2000. ¿tá? Y nos servimos de literatura española. Y los españoles ahí ya decían que el mejor triage, ¿sabe de qué profesional es? Enfermería. Mejor que el de los médicos. Yo como médico de familia, en mi primera formación, bueno, decía, ¿cómo puede ser? Digo, ¿tá? Que las enfermeras tengan... Bueno, sí, estaba evaluado que las enfermeras tenían el mejor triage. Y empezamos a trabajar con nuestras enfermeras y a capacitarnos entre todos. Y la gente a los 6 meses no golpeaba más mi puerta. Ya estaba ordenado. Absolutamente. Qué bueno. ¿tá? Qué bueno. Pero con una respuesta de altísima calidad y de altísima calidez. Claro. ¿tá? Sí, sí, sí. Bueno, justamente eso Totalmente. también es muy importante, por lo menos nosotras siempre tocamos esto de trabajar y volver. En enfermería nosotras nos basamos en distintas teorías, Bien. distintas teoristas. Ujú. Nosotras siempre hablamos de Watson, que ella se Sí. refiere al cuidado humanizado, y decir, Perfecto. bueno, Ujú. hoy más que nunca hay que hablar de humanizar este cuidado. Sí. ¿Qué consideras necesario en este sistema de salud actualmente para que estos cuidados puedan ser más humanizados, ¿no? En Bien. este momento en donde estamos viviendo quizás
un discurso diferente a unos años atrás, un discurso de odio, de individualismo, que se ve también en los efectores de salud, donde varios Sí. profesionales, varios colegas se ven afectados por la violencia que se está Ujú. viviendo Sí, sí. en algunos sectores. Bueno, para mí hay un paso central que es cuidar a los que cuidan. ¿Tá? Hay que ver qué le pasa a nuestro equipo de salud, ver qué no ocurre con los incentivos que están recibiendo. O sea, los incentivos no son solo económicos, pero el incentivo económico es muy importante, porque si Sí. vos no Sí. llegás a fin de mes, Y en este momento sí, ¿tá? también. Y tenés que tener 3 turnos, 3 trabajos, es imposible. O sea, uno tiene que tener tiempo para el trabajo, para el descanso y para Exacto. el ocio. También. Eso es Esto fundamental. es fundamental, ¿Ah? efectivamente. Pero ¿cómo se logra? Bueno, y ahí no sé dónde meter el tema de la capacitación, ¿viste? Que es una Sí, eso iba a parte que decir, te Sí, quita del sí, sí. trabajo muy y una parte que te importante. quita del ocio, porque digo, todos Exacto. nosotros nos hemos capacitado quitando tiempo al ocio. Ujú. Y lo hemos, Siempre, lo hemos siempre. disfrutado, pero la verdad que también es una carga laboral la Por supuesto. capacitación, ¿tá? Sí, Pero no, porque es una carga horaria. pero no la tenemos disponible. ¿Tá? Efectivamente. Entonces digo, ¿cómo se mejora esto? Bueno, después también tenemos que empezar a mirar algo que tenemos que hacer una autocrítica como equipos de salud, porque ¿cómo puede ser que el médico del consultorio de al lado atienda a 30 pacientes en el día y el de aquel lado atienda 5 en el día? ¿Tá? O sea, eso tiene que ver con la eficiencia y la efectividad del sistema de salud. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para ser equitativos también Claro. con los trabajadores de la salud? Porque ahí tenemos un incentivo negativo, o sea, inverso. Sí, ¿Tá? Le damos más al que menos hace. Claro. ¿Tá? En la teoría del utilitarismo. Hay que valorar muchas cosas, no es así de sencillo y lineal como lo No. expreso, ¿tá? Pero hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajarlo junto al equipo de salud para ver cómo resolvemos también esa cuestión. Creo que es sí. fundamental esto. Bueno, nosotros como personal de salud necesitamos capacitarnos constantemente Así porque es. siempre y todo el tiempo están surgiendo, como por ejemplo, bueno, anteriormente estuvimos hablando sobre el incremento de sífilis, ahora Ujú. está pasando con el tema de las vacunas, que ha Sí, disminuido, la ¿no? adherencia a las vacunas, ¿sí? Hay Exactamente. familias que no quieren que sus hijos se vacunen. Nosotros, Exacto. como ¿Mm? bien decís, Sí, tenemos que sí. hacer un mea culpa, decir, bueno, nosotros como enfermeros, ¿qué está pasando? Vayamos al Ujú. territorio, vayamos a las escuelas, reveamos ciertas cuestiones para lograr que se incremente la adhesión a las vacunas, en este caso. Ujú. Pero también considero que es importante que las instituciones de Sí, salud, públicas y privadas, le den la importancia a la capacitación, ¿no? totalmente. Es Ujú. decir, tener un empleado, sea enfermero, sea de servicios generales, sea médico del cuerpo Sí, médico, que se capacite, le da más prestigio a esa absolutamente. institución. Pero- Entonces, verlo desde de esa perspectiva y no desde que, bueno, este personal no va a venir porque está en un congreso o Ujú. esto, decir, bueno, recarguémoslo porque Bien, ya hizo esta capacitación, entonces es especialista. No, bien. capacitemos a los otros. Totalmente. Y además usar las herramientas tecnológicas actuales para llegarle a la población objetivo. O sea, Sí. digo, hay forma de segmentar la población y llegarle a todas esas familias nuevas, a todos esos hijos que han nacido, que tienen a sus madres, a sus padres, con información científica relevante. ¿Tá? Y que el Estado se comprometa a transmitir de manera, a ver, de una manera que la comunicación sea penetre en los grupos objetivos de una manera efectiva para que la comunidad se vaya apropiando de información. Porque uno con información veraz, precisa, tiene menos riesgo de caer de parte del Estado, ¿no? Tiene menos riesgo de caer en las habladurías que suelen circular en las redes. ¿Tá? Porque la ciencia tiene mucho para compartir con nosotros, Totalmente. pero Por ese supuesto. conocimiento científico hay que compartirlo, hay que democratizarlo con toda nuestra comunidad. Y ahí tienen que aparecer también los referentes de nuestra comunidad, los que influyen en nuestras familias, los pediatras de los barrios, que son reconocidos por las familias, Ujú. los Sí, pediatras de los sanatorios, o sea, que nos cuenten a todos qué dice la ciencia con respecto a las vacunas. Yo tengo a ver, digo, la mejor forma de construir conocimiento hasta hoy es el método científico. No existe otra forma. ¿Tá? Entonces, eso reduce la subjetividad y el charlatanismo. ¿Tá? Sí. Y la ciencia no tiene perfecto. verdades.
tiene supuestos científicamente fundados que son constantemente refutados o ratificados. Esta es la teoría de Popper. ¿Tá? O sea, entonces, digo, con la información científica asequible para nuestra comunidad, o sea, disponible para nuestra comunidad, es más fácil que todos podamos tomar las mejores decisiones para cada uno de nosotros. Totalmente. Totalmente, la verdad Es que un sí. tema que también lo hablamos Sí. varias veces de si hay ciertos sectores donde la población no concurre por una cuestión de accesibilidad, de recursos económicos, intelectuales y demás, Ujú. el equipo de salud tiene que salir al territorio. Así es. El ¿Mm? equipo de salud, porque esto que Ujú. decía, hay mucha gente que da charlas y demás, pero no sabemos de dónde saca la información. Ujú. En Bueno, la era digital podemos encontrar muchísimas todo. cosas que no tienen veracidad, que no tienen fuente, que no sabemos quién lo publicó ni nada. es importante Entonces, lo que decís, Lorena. es Ujú. importante que, Sí. y si no se puede el equipo, bueno, sectoricemos el equipo, un día vamos Ujú. dos, otro día vamos dos, pero Ujú. armar en centros de jubilados, en clubes de barrio, Ujú. ¿no? Ahora que se vienen las colonias Ah, las de colonias verano, de verano. es para los importantísimo. Para chicos, nuestros niños. Ujú. sí, Bueno, sí, también eso totalmente. sería fundamental Bueno. articular políticas públicas en este Sí, sí. sentido, es decir, bueno, armemos equipos Ujú. y también esto que decías al comienzo, donde enfermería está 24/7 y la Sí. importancia hasta del personal administrativo, que cuando Sí. decimos hablamos de equipo de salud, generalmente no se lo incluye o no se Mm. sienten incluidos. Bueno, leyendo literatura de vuestra formación, leía de una gran referente, ya no recuerdo los nombres, ¿no? Pero que hablaba de gestión en enfermería. Y hablaba de Sí. las unidades de producción de enfermería. Y hablaba de las consejerías como un rol social Claro, fundamental. Efectivamente. Fundamental. Sí, sí. Consejería en lactancia materna, en prevención de adicciones, en cuidados del bebé, del recién nacido. Prevención de adicciones, qué Bueno, bravo. qué tema, que qué en la provincia de tema, Santa Fe qué cero tema. se está haciendo. Contame una campaña pública que tengamos en la provincia de Santa Fe para hablar de adicciones. No, Cero. no se Un habla cero para de, la gestión de este gobierno no provincial. se habla de adicción. No solo No. de adicciones, sino De fue nada. en septiembre también el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. También. Tampoco se habla. Nosotros Tema en gravísimo. enfermería, Y directamente totalmente. vinculado a adicciones también, a Sí. falta de expectativa, pero las adicciones aumentan el riesgo de suicidio. Totalmente demostrado, Sí. científicamente Sí, sí, demostrado. Bueno, teléfono para el gobierno. ¿No? Sí, La verdad que sí. son temas que son es fundamentales tremendo, ¿eh? charlarlo. Y es fundamental Si no- comenzar a trabajar en el campo Totalmente. y educar. Sí, Yo creo que hay que salir Sí. y educar y, como usted dice, con Claramente, una demostración científica. sí. No tenemos otra Y forma. empática y humanizante. Y humanizada, porque ¿Sí? estamos deshumanizados. Si los Sí, gobiernos vale. actuales no empiezan a entender que la necesidad de nuestra comunidad es el acompañamiento humano, empezamos a fracasar. Esto estamos dando ya la vuelta, porque lo que estamos tocando, este fondo del Sí. individualismo, empieza a dar la vuelta. Y necesitamos gobiernos más humanos que estén cerca de la gente, que trabajen por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Exactamente. La verdad que sí. Hay que Si empezar te a parece, trabajar. podemos hacer ¿Vos una decís pausa una pausita? Bueno, y continuamos en un ratito con Miguel. dale.
Tenés a un lado y animate. Animate a probar cosas nuevas. Esas que no podés perderte. Animate. Solo se vive una vez. Animate a decir sí.
Y continuamos nuevamente con Miguel, Cristina. Buenísimo, dale. Vamos a hablar de un charla tema que preciosa. hace poquito, en octubre, fue la Marcha Mundial de la Legalización de la Marihuana. En este sentido, te quiero preguntar, ya que nuestro sistema de producción de la provincia de Santa Fe, el LIF, también provee, ¿no?, de cannabis medicinal, diferentes, ¿no?, concentraciones. ¿Cómo observas la evolución que ha hecho, ¿no?, el uso de cannabis medicinal en nuestra Bien, provincia? bueno, el aceite de El cannabis que aceite de produce cannabis. el LIF, igual que algunas calificaciones que hay en la Facultad de Bioquímica para poder producirlo con calidad, Exactamente. sirve para la asistencia de algunas problemáticas de salud. A nivel mundial se viene construyendo evidencia. Hay evidencia fuerte para el uso del cannabis medicinal en el dolor neuropático Neuropático. y Sí. en el dolor oncológico. En esos dos. Y hay construcción de evidencia en la epilepsia infantil. Exactamente. El dolor neuropático es, por ejemplo, el de una amputación Ujú. o el dolor provocado por un herpes zóster. Pero bueno, esto lo tiene que definir Sí. el médico. Pero el cannabis medicinal, que se ha vulgarizado su consumo para múltiples cuestiones, no hay evidencia científica de utilidad. Entonces nosotros siempre hablamos, con las tecnologías medicamentosas, hablamos de efectividad y de seguridad para el paciente. ¿Ah? Y digo, para eso tenemos que tener claridad absoluta y es nuevamente, lo repito, el método científico el que nos ayuda a construir la evidencia de para qué sirven las moléculas, las drogas, los fármacos, ¿tá? Para qué sirven, para qué son efectivos y a qué riesgos nos sometemos cuando los consumimos. Todos los Perfecto. fármacos tienen beneficios y tienen efectos colaterales, efectos adversos. Y en este equilibrio es que sopesamos cuando en la medicina clínica uno le indica una droga a un paciente. ¿Qué beneficio le trae y qué riesgos tenemos con la sustancia que hemos de aplicar? Entonces, bueno, en esto tenemos que seguir construyendo evidencia científica para poder seguir asesorando a nuestra comunidad. Por el momento, la evidencia es lo que compartí. Exactamente, ¿Mm? yo creo Muy que le bien. agrego, ¿no?, a lo que nos compartís, que la última actualización que hizo el Ministerio de Salud de la Nación fue una de las últimas, ¿no? Esto viene hace un tiempito ya, que los profesionales de la salud tengan
una diplomatura, un posgrado en cannabis medicinal para poder Bien. hacer, ¿no?, estas indicaciones y poder este, favorecer que el paciente tenga un consumo seguro Muy a bien, través del ReproCan, ¿no? muy bien. Entonces Ujú. me parece eso, lo celebramos Sí, y sí, volvemos a lo anterior, donde el personal de salud tiene que estar capacitado, tiene que brindarle sí, las herramientas y hablar sobre esto también, que todo, sí, sí. todo fármaco, todo medicamento que nosotros incorporamos tiene una dosis, un horario y puede llegar a tener efectos adversos. En Totalmente. este caso hay que suspender como suspendemos cualquier tratamiento. A mí me preocupa un perjuicio social que se ha generado con esto de naturalizar Claro. el cultivo de cannabis, el cannabis Es para medicinal. todos, sí es Sí, para todos. y sirve No, para todo. No, 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 no. es un No. fármaco no es, más no que es puede para todo. interactuar con otros fármacos que ya estemos Exacto. No es consumiendo. para todo ni es No. normal que todo el mundo cultive. Y además el cannabis medicinal tiene predominio de una sustancia que es el CBD, el cannabidiol. Y sabemos que la hoja de marihuana tiene otro componente que es tóxico, neurotóxico, que es el THC, que viene a distintas concentraciones y es lo que genera principalmente las adicciones, ¿no? Entonces, no es Exacto. todo lo mismo, ¿tá? O No. sea, No. digo, y en eso hay que asesorarse correctamente. Claro, por eso siempre Sí, sí. decimos, tiene que estar bajo supervisión médica, tanto la dosis como la indicación, ¿no? Sí, ¿Qué tipo de sustancia, de ujú, qué forma, en qué ¿Y horario? qué concentración? muy bien. ¿Y Exactamente. cómo se hace ¿Y la de dónde se extracción? ¿Cuál es, adquiere? muy bien, ¿cuál es la garantía de la producción ¿Qué de la trazabilidad sustancia? tiene ese producto? ¿De Sí. dónde lo adquiere? La ¿De Facultad de quiénes? Bioquímica acá en Rosario ha trabajado mucho para garantizar una mínima calidad, porque no todas las plantas tienen las mismas No. concentraciones de sustancias. Así que Exacto. esa variabilidad puede ser poco conveniente para muchas personas. Por supuesto. Por supuesto. La verdad que sí. Es cierto. Bueno, ya abordamos varios temas. La Me verdad que interesaría sí. preguntarte sobre esto que dijiste anteriormente también, de dar la vuelta. Todos vamos a dar la vuelta Ujú, sobre los adultos Es mayores, sí, ¿no? cierto. Me gustaría preguntarte así como qué políticas crees que están faltando para garantizar una vejez digna, cuidada, porque digamos ujú, estamos teniendo una demanda importante sobre este tipo de población, en donde sí, se vemos bastantes vulnerabilidades, ¿no? Ha absolutamente. cambiado la visión del adulto mayor, ha cambiado la visión cultural de la vejez, en donde Ujú, Es por un verdad. lado se promueve o digamos está más en auge el estar solo, el no tener hijos bajo la tasa de ujú, natalidad, en donde ujú, uno no quiere responsabilidades, esto de no delegar ni mi tiempo ni mis Del deseos individualismo. a otra Volvemos a lo sí, mismo. persona. sí, sí. Y además, bueno, donde hoy vemos adultos mayores que cuidan a sus padres. ¿Tá? Porque También, digo, yo he tenido Es pacientes verdad, es verdad. de, Sí, sí. de 70 años que cuidan a su padre de 90 años. O también. menos. Y también, También. ¿tá? Pero lo Sí, veo, sí, ¿tá? sí Lo se veo. ve, O por sea, digo, supuesto. entonces hay todo un cambio demográfico y bueno, hay una cuestión de entender de que el envejecimiento poblacional se está dando en el mundo y con las bajas en la tasa de natalidad tenemos el problema de menor cantidad de cuidadores. Exacto. Creo ¿Tá? que como que se está invirtiendo. Sí, La sí, sí. Lo que pirámide. era una pirámide hoy Exactamente. está invertida. Invertida. Ujú, ¿tá? Entonces, Exactamente. ese problema del envejecimiento poblacional trae muchos desafíos también para la salud pública, ¿tá? Por Porque, supuesto. y para los cuidados del adulto mayor, porque hay un cuidado humano. ¿Tá? Digo, en el tiempo vamos a estar necesitando cada vez más personas que estén acompañando a todo el universo de adultos mayores, ¿tá? O sea, para los cuidados humanos. Y después vienen los cuidados del sistema de salud, que también son muy complejos y costosos. ¿Tá? Y en esto, en una crisis hoy sin precedente en la Argentina, los costos también impactan para la atención y un correcto cuidado de toda nuestra población y en particular la de los adultos mayores. Y ni hablar los costos de una de las tecnologías que más impactan en el bolsillo de la gente, que son los medicamentos. Sí. ¿Ah? Totalmente. La verdad que sí. O sea, La verdad que entonces, sí. bueno, Es estamos ante cierto. un desafío que ya empezamos a incursionar, porque esto ya lo estamos viviendo, de la mayor cantidad de adultos mayores, en particular en Rosario, donde es una ciudad en donde se queda la población mayor y tenemos la situación de que los hijos se suelen ir
a vivir a Sí. localidades van a- aledañas. Sí, se E van a incluso localidades aledañas, pero también ahora tenemos una población que se va que se va del país. país. Se va al ¿tá? exterior. Contámelo de Exactamente. los trabajadores de la salud. Se nos van Muchísimo. muchísimos profesionales calificados, ¿tá? Muchísimo. De enfermería Sí. y médicos, porque enfermería van. son muy requeridas las enfermeras de nuestro Sí. territorio. Y Exactamente. en médicos se nos están yendo más de 100 médicos de acá de Rosario Sí, Ujú. por año. sí. Más de 100 médicos. Y habitualmente se van médicos muy calificados. Y nos quedamos sin esa expertise, Sí, totalmente. sin esa formación. Totalmente. Es una gran pérdida de potencialidad en Son el lo que son territorio. las empresas cazadoras de personas que Sí, buscan y se los totalmente. llevan, vienen a cazarlos. Totalmente. Las personas, los que estudian, los que se han Sí. capacitado para Sí, llevárselo, pero bueno, ¿qué va a sí, ser? sí. Que tenemos un país que no está dando buena respuesta y la gente quiere tener otro tipo de vida. Sí, sí, por eso hay que prestarle mucha atención a lo que hoy definíamos como la microgestión, pensar Exactamente. directamente en los trabajadores y cómo hacer para que a ellos les vaya mejor, tener incentivos para garantizar el reconocimiento profesional, el ingreso económico acorde Exacto. y la posibilidad también de Sucede capacitarse también y que enfermería, ocio. nosotros los enfermeros tenemos un sueldo y Sí. nuestra carga horaria Sí, es alta. así es. Entonces tengo que salir de 8 horas de acá para trabajando en la parte privada, 8 horas y teniendo la suerte de tener la parte pública, entonces trabajo Sí. 8 y 6. Sí, Son bueno, muchísimas es una horas locura. y es Sí. una Ah, locura. ujú. Pero ¿qué sucede? No es una llegás. locura, pero tenemos un sueldo muy bajo. Así es, no Entonces, si llegás. nosotros tenemos un sueldo magro, Ujú. es inevitable no tener un doble empleo. Así es lo Es que inevitable. decíamos al inicio del Al programa. comienzo, Exactamente, claro. sí. Esto hay que buscarle las Hay vueltas. que Se puede buscarle las hacer vueltas. y es con mucho diálogo para entenderlo, pero también para poder privilegiar con los incentivos a la gente que está en los servicios que son más críticos de vinculación con toda nuestra comunidad. Sí, sí, creo que eso se Totalmente. vio claramente cuando estuvimos en pandemia. Esto Ujú. de que enfermería estaba en dobles empleo, en dobles efectores, en triples efectores, eso Exacto. fue Terrible. terrible para Ujú. enfermería, Ujú. Terrible. pero bueno, No hemos hay aprendido cuerpo que poco. No hay aguante. cuerpo, no hay cabeza. No hay que cabeza aguante. que cabeza aguante. que aguante. Porque yo creo Sí. que el cuerpo, vos dormís y lo descansás Sí, y, eso es verdad. y te renovás y mañana volvés. Sí. Pero cuando la cabeza se quemó, Ah, sí. no regresás. Sí, no regresas. No regresas. Y eso fue lo que pasó con Y enfermería. nosotros tenemos ese problema del síndrome de burnout que estamos Exactamente. tan en contacto con Que usuarios. también cuesta reconocerlo, ¿no? Ujú, Nos sí. cuesta Sí, sí, reconocer de sí. que ya hay que frenar un poco, Sí, que tomar una pausa. en eso ver el recambio en los puestos de trabajo, ¿viste? Sí. ¿Tá? O sea, un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro, o sea, la rotación Es buena. es saludable. necesaria. Es necesaria. Es necesaria Sí, la sí, rotación, sí, sí, es totalmente. cierto. Más aquellas personas que, si bien se capacitan para estar en áreas intensivas, pero también lleva un desgaste. Totalmente. Como aquellos que trabajan en turnos El nocturnos, turno nocturno. No. tantos No años. puede ser para siempre el turno nocturno, No. pero lo que No. pasa es que en ocasiones te facilita el otro empleo. Totalmente. Entonces Bueno, vos castigás bien. a este empleado que ya está castigado por el sueldo magro, Ujú. quitándole La posibilidad. la posibilidad del empleo Sí. nocturno para enviarlo a un diurno Sí. que no le conviene con el otro trabajo. Exacto. Y entonces, ¿qué hacemos? No poder resolver la situación Claro. del trabajador. ¿Cómo cuidamos a los que cuidan? ¿Cómo cuidamos a los que cuidan? ¿Tá? Por eso lo tenemos que repensar, pero rápidamente ejecutar. Claro. Hay que Sí, construir sí. estas políticas Sí. sanitarias Mm. porque el sistema no va a llevar puesto, sino Y sí, no podemos nos está tener llevando puesto. un 80% de Estamos- enfermeros con Totalmente. licencias. Estamos en una degradación progresiva de Sí. los sistemas sociales. Dentro del Totalmente. sanitario está ahí Ujú. adentro. Estamos en una degradación Totalmente. progresiva. Y la gente se pone agresiva también como una reacción a esto. Porque Por supuesto. cuando vos estás bernoteado, cuando vos estás súper Sí, estresado, estás empezás a perder irascible. empatía. Sí, Claro. sí, sí. Estás Totalmente. enojado con la vida. Sí. Estás enojado Y con eso la nos vida. está pasando. Somos servidores públicos, sobre exigidos. Sobreexigido, sí, sí. Por eso pensábamos de que sería importante seguir construyendo políticas en donde el cuidado y el promover la salud desde la cercanía, la empatía, Sí. ¿no? Centrada en la persona.
y en su contexto. Medicina centrada en la persona. Ujú. La verdad que eso Ujú. consideramos que es fundamental. Y bueno, como En la persona y en la familia. en la familia, en la la claro, familia. en la que comunidad. tengan Sí, red. sí, Sí. sí, Nosotros sí. siempre hablamos de redes. Sí, y el trabajo intersectorial con la escuela, con el club, Totalmente. con la biblioteca popular, con la vecinal. Pero nosotros no tenemos escuelas con enfermeros. Bien, pero Es un tema ese bien, también. nunca lo pensé eso, de tener escuela con enfermero. Te Sí, escuché la enfermería atentamente. escolar, Bien. nosotras siempre hablamos de enfermería Sí, escolar, por hablamos. suerte, y siempre Exactamente. agradecemos a los que nos Sí, sí. convocan para dar charlas, que Espectacular. consideramos que es ¿Mm? fundamental que un personal Sí. de salud vaya a hablar sobre ESI, sobre las diferentes formas de violencia que hay ahora, como el Espectacular. grooming, Ujú. el bullying, El bullying, el acoso escolar. Exactamente, El el Ujú. acoso acoso escolar. es terrible. Ujú. Es hablar tremendo. sobre la sexualidad, Ujú. sobre el incremento que hay de consumo de pornografía en adolescentes, Bien, ¿Por qué qué? dato. muchísimas Ujú. cosas, o sea. Ujú. Y también tener estos espacios Ujú. en donde los equipos se puedan reunir y que esté enfermería, porque lamentablemente enfermería nos cuesta muchísimo No. poder y luchamos por tener el espacio en el equipo interdisciplinar. Lamento es brutalmente fuertísimo. escuchar eso, porque No, es terrible. verdad que siempre Por construí ejemplo, al lado de ustedes. O sea, Bueno. porque, Pero Nosotros no en cuando todos lados, es dicen muy duro. los equipos de discapacidad, sí, no hay enfermeros. O sea, hay un clínico, un asistente social y nadie más. Ya está el equipo. O Ah. un psiquiatra, depende de la discapacidad que tenga la persona. ¿Por qué no hay un enfermero? bien. Bueno, En eso, como muchos espacios, estamos, consideramos que Sí, es estamos importante con un déficit brutal construirlo. de recursos de enfermería, pero como ustedes dicen, hay tanta gente en licencia, porque están tan agotados, Ujú. porque, a ver, Y digo, sí. para las personas, digo, dar vuelta a un paciente 2 veces en el turno en una cama y genera mucho esfuerzo físico. Bueno, Sí. hacer 10 curaciones por día, colocar 20 inyectables en un centro de salud, escuchar 20 cuestiones diferentes de las personas que van a descargar su angustia Sí, Por también. supuesto. Y uno Totalmente. como ser humano escucha y se la lleva a casa. Por ¿Mm? supuesto. Brindamos Ah, mucho cuidado emocional, más Así en es. este tiempo, porque a lo mejor la persona está angustiada. ¿Cómo cuidamos al que Está- cuida? Ujú. Porque en eso también hay herramientas. Sí, 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 Exactamente, sí. ¿Ah? sí. Y Hay en esto del herramientas. reconocimiento, decir, bueno, mira, te convocamos a este Sí. grupo, a este encuentro, Sí. ¿qué podemos aportar? Construimos entre todos. Brillante. Y hay herramientas conductuales para poder dar respuestas sencillas y efectivas a estas problemáticas de la salud mental. Trabajar en equipo, saber Ujú. que es el médico la enfermera el médico. Sí, Somos un equipo. y un poco más. Que- digo, que ¿está? Y que un nos poco Sí, más. hay que ampliarlo. Sí. Sí, pero por Salud supuesto. mental, trabajador social. Totalmente. Cuando hablamos de Totalmente. equipo interdisciplinar, Claro. Hablamos de un equipo Mm. interdisciplinario, el equipo- enfermero Todo con tiene sus que- saberes. Mirá, te comento, kinesiología. te comento otra situación. En ese mismo centro de salud teníamos una sobredemanda de pacientes. ¿Y qué nos pasaba? Los pacientes crónicos, los diabéticos, los Ah, hipertensos, sí. no podían conseguir turno para sus medicamentos, lo Claro. cual era un problemón. Entonces, ¿qué hicimos? Grupo de procesos clínicos. Esto está todo escrito, ¿tá? O sea, digo, y esto es año 2000 le estoy hablando, ¿tá? O sea, citábamos todos los martes al mediodía, a las 12, a todos los pacientes con diabetes. Era todos los martes. Entonces teníamos el grupo del primer martes, Ah, del segundo buenísimo. martes. Entonces ahí teníamos 20 pacientes, teníamos 80 diabéticos que recibían una charla, pero la charla era un taller. O sea, Claro, nosotros un taller. aprendíamos de la gente Ujú. y la gente buscaba la mejor respuesta también para el otro paciente que padecía de Por algo supuesto. similar. Y ahí damos la charla de la importancia del fondo de ojo, de la alimentación saludable, del control de los pies. Claro, el porqué de la alimentación saludable, Tal por qué es tan cual. importante. Y bueno, y ¿Por qué ahí, es tan importante ahí la cuidarse enfermera- de las lesiones? ahí la hacer enfermera ejercicio. participaba dando la charla, la actividad física. La actividad física Bueno, que es el esencial. responsable de enfermería construía las recetas que después eran firmadas por nosotros. La enfermera también controlaba la presión, el peso. Eso no Exacto. eximía de la consulta, pero era parte de un trabajo interdisciplinario para el cuidado de un modelo crónico de personas Claro. que tienen un consumo similar de las atenciones sanitarias, que Exacto. tienen que pasar Claro, que por- tienen esa necesidad. sí, por y un la van a tener protocolo constantemente. similar, porque el protocolo para el Ujú. diabético es Claro. común en la base para un conjunto de cosas y después se ayorna a las necesidades de cada Exactamente. sujeto, ¿no? Por Eh, supuesto. Entonces, todo eso ya estaba garantizado. Eso es una fortuna de Seguro. garantía, La de verdad que calidad. sí, Hacer por la supuesto que exploración. sí. Y ahí nos sobraban los turnos después.
Porque Claro. Después por nos la sobraban los turnos. organización, lo que Claro. Gestión. es gestión, organización es Gestión, eficiencia, efectivamente. efectividad, Gestión del satisfacción de tiempo, nuestra del comunidad, personal Exactamente. accesibilidad al sistema, y equidad. prevención. Eso, que Porque en es ese mismo importante. momento haces la exploración de sa- si está perfecto, sabés o la- prevenís o ¿Sabés la agarrás a tiempo. satisfacción de la gente? Porque eran parte del proceso. Por supuesto, que la Y se gente sienten cuando cuidados, se se sienten sienten cuidados, Se escuchados. sienten es parte esencial. de su cuidado y Ujú. ayudan a cuidar a los otros. Sí, y aprenden. Y Porque antes aprendemos. no Todos. entendía. Aprendemos Es todo. recíproco, tenemos una Exactamente. Antes era muy retroalimentación. difícil llegar Ujú. porque la gente no entendía lo que le decían, qué le explicaban. Ah, sí, bien. Y era muy duro. Sí, sí, Era muy duro que la gente se vaya sin sí. saber lo que le dijeron. Bueno, y, Entonces, y pero después por ahí, a ver qué sé yo, sale una receta de un medicamento que es incomprable. incomparable. Bueno, también Exactamente, que ver es esto, ¿no? terrible. De lo posible. Nosotros hablamos Sí. de lo posible, decir, bueno, alimentación saludable. Alimentación posible, bueno, ¿cuáles son sus Claro. recursos? Ujú. Bueno, cambiemos Bien. esto por esto. Bien. A mí me gusta hablar de lo mejorando. necesario y lo suntuario, ¿viste? A ver, digo, si Ah. un medicamento es ultra necesario, hay que mover cielo y tierra. Sí. Hay que conseguirlo. Exactamente. Es ¿Mm? inevitable ¿Está? eso. Si está en el limbo, y bueno, se dialoga, se ve, ¿está? Exacto. ¿Está? Pero si es un suntuario, Hay que buscar ¿Ah? las herramientas para que sea continuo. bueno, esto tal vez es difícil de explicar, pero hay muchas tecnologías de los medicamentos que tienen poca efectividad e incluso algunos ponen en riesgo la salud de las personas, ¿está? Por Entonces, supuesto. eso hay que charlarlo muy bien con el dueño del cuerpo para que elija qué conducta quiere tener con el mismo. Claro. Igual que con las vacunas. Mira, en aquellos años las vacunas no todas estaban en el calendario. Es verdad. Bueno, yo le explicaba a las madres, pobres de toda pobreza, yo le explicaba de la vacuna y la verdad que yo no sé cómo hacían, pero los niños terminaban vacunados. ¿Está? Y conocí alguna vez Qué tremendo. alguna situación en donde una madre muy angustiada, la conocí diciendo, mi hijo murió, yo no sabía de la existencia de la vacuna. Sí, y es una Qué angustia. terrible, ¿eh? ¿Está? Porque la carga estaba en la madre. Yo hubiera hecho cualquier cosa por conseguir la Sí. vacuna. Sí, Por supuesto. te queda esa Es una muerte sensación. evitable. Bueno, Sí. no Claro, era, es una muerte terrible. evitable. es una muerte tal cual. evitable. Sí, Entonces, viste, sí. no hay que subestimar a la gente. Subestimarlo. ¿Tá? Hay que transferir información. Claro, hay que darle la opción. Sí, o el conocimiento. Claro, ¿Mm? hay que darle la Claro, información y que puedan tener la posibilidad de optar, ver cómo Así es. podemos Sí, sí. lograrlo. Y bueno, y decir dónde tenés que golpear la puerta, porque bueno, siempre hay recursos. ¿Mm? Siempre. ¿Tá? Siempre hay Yo gente también, yo solidaria creo que también. ¿Mm? Yo creo Sí, que los recursos rosarinos somos hay. muy solidarios. Sí, Ginés González siempre decía, Argentina, más que un país pobre, es un país injusto. Injusto, efectivamente. Y lamentablemente, como el tiempo Ay, es no tirano, me digas, con se esta nos charla termina tan el encuentro de hermosa. hoy, que ya Bueno, estamos finalizando el mes de noviembre también. finaliza muy bien. Y el año. ¿Qué sería hoy? ¿25? 26. Sí, 26, Ay, es pero 26, salimos el tenés viernes. razón. Siempre hago lío por esa parte. Bien. Vos siempre estás como un poco confundida Bien. con las fechas. Bien. Siempre me la mando. Pero Es yo un te detalle. perdono, mi corazón. ¿Cómo vas a borrar esa parte, sabes? No, no va a ser. No se puede. No. ¿Qué la vas a borrar? Así que bueno, Cristina, para Bueno, finalizar, tenés Miguel, razón. lo que quisiéramos es que, bueno, nos dejes un mensaje, una frase, generalmente nos dicen, Bien. o no sé, remontan a algún Eh, episodio, alguna anécdota. No, bien. Como, Algo. No, que estoy convencido de que cosas buenas están por venir. ¿Tá? Sí. Sí, que bueno, que siempre las crisis generan oportunidades. No, yo también considero que- que después de una crisis algo nuevo sale. Sí, sí, Totalmente que que es así. tenemos que trabajar para poner el overall y trabajar para buscar esas oportunidades Me parece y bárbaro. tener confianza, y tener confianza en nuestros hijos, ¿tá? O sea, que son el presente y el futuro, tener confianza en los jóvenes, ¿tá? Porque mucho tienen por enseñarnos, ¿tá? Y yo soy un soñador de utopías y estoy convencido de que podemos colaborar también en esa construcción. Así que, adelante. Bueno, bueno, muy muchísimas bien, gracias. muchísimas gracias. Un La placer. verdad que Muy gracias por bueno. este Gracias a ustedes espacio por habernos No, convocado. de diálogo, para traer una mirada tan La necesaria. verdad que sí. Para nosotras es clave que las políticas se construyan así, ¿no? Así es, Escuchando a quienes 100%. están en los pasillos, en los hospitales, en la comunidad, en los barrios y en los consultorios también. Sí, hay que escuchar a nuestra comunidad, a nuestros trabajadores, a nuestros gestores, hablar entre todos. El diálogo construye. Así se construye. Así que Así es. muchísimas gracias. Un Gracias placer, por venir, Lorena, un placer, gracias por Cristina. estar. Por favor.
Y bueno, Cristina, Bueno, hemos finalizado. hemos finalizado el día. La verdad que para mí me encantó. Una charla excelente. La verdad que muy buena y muy enriquecedora. Cerramos el día de hoy, cerramos hoy. este programa, cerramos el mes de noviembre. Sí, Continuaremos un poquito más en diciembre con otros invitados que nos están tenés razón. esperando. Así que le mandamos un saludo enorme a toda nuestra audiencia. Otro episodio más de Entre Risas y Jeringas con Cristina Sabolli. López Lorena. Muy bien. Me gusta el olor que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer.